Muy buenas tardes, mi nombre es Mary y voy a hacer este segmento que se titula Aprendiendo con los pioneros. Cabe destacar que esta no es su biografía, sino la enseñanza que ha dejado mi vida, mi reacción, mis experiencias. Y le voy a contar las 5 cosas que aprendí luego de estudiar y conocer la vida de Guillermo Miller. Guillermo Miller era un hombre de carácter intachable, era íntegro, patriótico, era una persona seria y también era muy honrada, era conocido por eso. Es de esas personas que ponen como presidente de junta de vecinos, entre otros, y no es para menos, ya que él era sheriff y también fue juez de juzgado de paz. Pero bien, también hay que destacar que Guillermo Miller era agricultor. Y si de agricultores hablamos, tenemos a Adán, tenemos a Noé, tenemos a Eliseo. Y nos dice el Espíritu de Profecía que es bueno que los jóvenes siempre tengan la posibilidad de aprender trabajo de campo, de ser habilidosos en esa área. Lo primero que aprendí de Guillermo Miller, lo recuerdo como si fuera hoy cuando lo leí, en el libro Cristo y su santuario celestial, maravilloso libro que habla acerca del ministerio de Cristo en favor de la humanidad, que todos deberíamos de conocer, muy importante. Y hablaba entonces de la biografía de Guillermo Miller y cómo comenzó todo, ¿no? Entonces decía que Guillermo era frugal. Eso fue lo primero que aprendí de él, frugal. ¿Por qué? Porque frugal es una persona que es economizador, ahorrativo. Entonces decía que Guillermo pues dependía de una hacienda, pero como él era frugal, entonces tenía, o sea, tenía ingresos, podía mantenerse. También decía que como él era frugal, pues él los primeros viajes, cuando él empezó a viajar, a predicar en diferentes sitios, él lo cubría de sus propios gastos. Y bueno, también mi mamá me enseñó la ciudad ahorrativa, pero eso fue lo primero que aprendí de Guillermo Miller, a poder uno organizarse con sus bienes, sacar lo mejor y no derrochar. La segunda enseñanza que me dejó la historia de Miller fue a ser agradecida. Y usted dirá, no, porque eso es algo obvio, que hay que agradecer al Señor. Sin embargo, le voy a recordar esta historia, le voy a poner los versículos aquí. Cuando el Señor pues hizo ese maravilloso milagro de los panes y los peces, la gente estaba súper cansada y tenía hambre, el Señor los sació y sobre y fue algo chulísimo. Sin embargo, como lo dice este versículo, dice que ellos después de este milagro endurecieron su corazón. Entonces a veces nos pasa que cuando el Señor nos cuida de un accidente, de una enfermedad, de cualquier mala situación, entonces empezamos a decir, ay, es que me fue bien porque yo soy inteligente o por mis habilidades, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues, como yo le decía ahorita, que Guillermo era muy patriota, igual que su papá, pues él cuenta la historia que solo le marcó la vida entera, ¿no? Que en 1812, cuando ellos se enfrentaron a los británicos, los británicos eran 15.000, donde estaba Miller, que eran los norteamericanos, eran 5.000, 1.000 soldados regulares y 4.500 voluntarios, él era parte de los voluntarios. Entonces, él reconoció que no se salvó que por el destino, que el universo, que el calma o por sus habilidades o sus estrategias, no. Entonces él sabía en ese entonces, aunque él no era cristiano, ¿no? Pero él sabía que había algo que lo había cuidado, que lo había salvado más adelante. Luego entonces de empezar a estudiar su Biblia a los 36 años y que la estudió completa y empezar a conocer a Jesús, pues él se dio cuenta que había sido Dios que lo había salvado y le dio la gloria a Dios. Entonces a veces nos pasa como ese versículo, Dios hace un milagro maravilloso, endurecemos nuestro corazón y no le agradecemos a Él, igual como estaban los discípulos aquella vez. La tercera cosa que yo le puedo definir como sinceridad de propósito, yo le digo así, sinceridad de propósitos. Hay una cita que dice que al Señor no le importa tanto lo que tú quieres lograr, sino la sinceridad de propósito. Por ejemplo, Guillermo Miller empezó a leer la Biblia, ¿no? Y a comparar cada cita. Dice que es algo que nosotros debemos hacer personalmente. No llevarnos de que otro dijo, que vimos un conferencista, sino cada quien pues debe probar las escrituras, leerlas, escudriñarlas, ¿no? Entonces Guillermo Miller hizo eso, si no entiende un versículo buscaba otro pasaje, ya que la Biblia se interpreta sola. Y sus propósitos sinceros de conocer en qué tiempo vivíamos y esas cosas, entonces lo llevó a los resultados que tuvo. Ahí le sumó también la cuarta, que es diligencia y perseverancia. Como dice un dicho, el éxito consiste del poder divino más el esfuerzo humano. Él hizo su esfuerzo humano porque él estudió diligentemente las escrituras, comparó los significados, hasta entonces él llegar a lo que ya sabemos, que era entonces el día que el Señor pasará al lugar santo, al lugar santísimo, aunque
por ciertos errores, malas interpretaciones de lo que era el santuario, pues ya ustedes saben lo que pasó, el chasco, ¿no? Pero la sinceridad de propósito, o sea, él no solamente lo investigó para demostrar a la gente que él sí sabe, no, o sea, la sinceridad de conocer la verdad e impartirlo a otros para que se salven, para que conozcan los tiempos que vivimos, así que también fue algo que aprendí. Y por último, lo admiro por aceptar ese llamado. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que el Señor llama, utiliza, y tienen dones y talentos increíbles, pero tienen miedo a entregar su vida completamente a Dios, estar ante la presencia del Señor, miedo de la oposición, del trabajo arduo que tiene que hacerse en favor de la obra. Pero de todas las cosas me quedo con darle las gracias o ser agradecidos con Dios a quien se lo merece. Porque a veces eso nos pasa a menudo, ¿no? Que el Señor hace un milagro, que nos cuida, que nos preserva, pero luego se endurece nuestro corazón y ya pensamos que somos invencibles, que tenemos mucha suerte, que lo sabemos todos y que pudimos avanzar, vencer, de cierta situación por nuestra inteligencia, intuición, habilidad, técnica, y no es así. Entonces, de todos me quedo con eso. Que Miller, luego de empezar a escudriñar las escrituras, luego de hacerle de Jesús su amigo, entonces él reconoció que era Dios que lo había salvado. Y si te gustó este video, y si aprendiste algo de esta reacción sobre Guillermo Miller, y si de que voy a poner aquí abajito, pues aprendiste algo, tienes una reacción personal acerca de la vida de este pionero, que nos enseña muchas cosas positivas. Solamente dije algunas reacciones, abarca mucho la vida de Miller, cómo él se conducía, cómo era su carácter, pero siempre podemos aprender algo positivo. Así que gracias.